Las flores, profe, que pronto me las creo. No, no, hágale, hágale. Profe, hablando de lo que usted está diciendo con respecto al tema y con respecto a lo que está sucediendo y la negación de los fenómenos y de las situaciones en los diferentes contextos sociales, nacionales e internacionales, eh, eh, me llama mucho la atención la reflexión que hace Dussel frente a la otredad, ese límite que hay y que debe haber frente a los derechos y a los deberes que yo tengo como ser social, mis derechos hasta el límite donde llegan para que empiecen los del otro. Y en ese orden de ideas, entonces ese respeto por el otro, ese respeto por sus ideas, así yo no esté de acuerdo con sus ideas, pero entonces esos eufemismos que se empiezan a utilizar para disfrazar y maquillar las realidades sociales que afectan a todos de una u otra manera, y lo veo, por ejemplo, en Colombia en este momento, la crisis que aparentemente no se habla mucho de ella, se calla, se silencia, pero que es muy grave para mí, o sea, desde el punto de vista social, político y económico, es muy grave lo que está sucediendo, demasiado grave diría yo, al punto que estamos casi al límite de una dictadura. Y no voy a ponerme en ningún lado político porque, sino la realidad, o sea, sin apasionamientos políticos, sino la realidad política, social y económica del país. Frente a eso, lo que habla Dussel de ese respeto, porque entonces él se encamina hacia una ética y a una ética futuro del respeto, sin que haya ese límite que ponga el Estado con la norma o la norma religiosa, la norma moral, sino que lleguemos a ese consenso social de que yo tengo unos principios, tengo unos valores y tengo unos derechos, pero que el otro también. Y en la medida en que yo merezco que me los reconozcan, también debo reconocer los del otro. Y me parece muy interesante esa postura de él y ese llamado a esa reflexión, porque se ha maquillado de tal manera que todo prácticamente nos parece normal. Hemos llegado a una normalidad, entre comillas, dolorosa. Para mí es dolorosa esa normalidad, entre comillas, a la que hemos llegado, eh, porque viene desde el discurso, desde los medios, desde la pasividad de nosotros como sociedad frente a los hechos, que ya se nos haga normal los asesinatos, o sea, medio nos llama la atención 3 o 4 días si son 50 o 100, pero si son 10 o 20, no, eso es normal. Entonces, se rompió ese límite de ética, ese límite de respeto al otro, y eso es muy delicado en una sociedad que se llama una sociedad de democracia, ¿sí? Y entonces la reflexión que él hace y llama aquí a otros autores, por ejemplo a Hegel, y Hegel, como dice, hace unas divisiones del espíritu según él, dice que el espíritu subjetivo y lo divide, lo subdivide en objetivo, absoluto, el espíritu subjetivo luego también vuelve y lo compone por la antropología, por la fenomenología, por la psicología, y luego ese espíritu objetivo también lo subdivide en la clásica, que es el derecho de la moralidad y la ética, ¿sí? Entonces él hace todas esas subdivisiones, pero todo nos viene hoy en día, diría yo, a hacer un, un resumen para llegar a un consenso social, que es el consenso social al que no nos hemos puesto de acuerdo 200 años después, y aún no nos ponemos de acuerdo, ni como sociedad, ni como partidos políticos. Y entonces, en esa medida, si vamos a buscar responsables, todos nos tenemos que asumir la responsabilidad, todos tenemos que asumir la responsabilidad por acción o por omisión, ¿sí? Como sociedad, ¿qué queremos como cultura y como sociedad
y qué vamos a hacer frente a lo que está sucediendo. Y ese llamado que él hace es muy, pero muy importante en este momento de tanta crisis, muy importante, porque es desligarnos de las culturas europeas para, para, para cultivar esa cultura que ya no tenemos, porque ya llegamos a un estado en Colombia donde no tenemos una cultura definida. Entonces tenemos un poquito de Europa, no lo tenemos, creemos que lo tenemos, un poquito de americanos, un poquito de todo y un poquito de nada, ¿sí? No tenemos esa identificación cultural, debiéramos estar orgullosos de nuestras raíces indígenas, negras, orgullosos y cultivando esos valores, esa ética, que ellos todavía dan la vida hoy, literal, dan la vida por cultivar y preservar esas costumbres, esos valores que hoy en día no son bien vistos para unos medios políticos, económicos que violan todas las normas para alcanzar otras cosas, donde ya viene Marx a hablar de ese salto que él da frente a la ética para verlo más por la parte productiva, ¿sí? Que hoy en día, diría yo, y he escuchado varios catedráticos de universidades muy importantes del mundo, cómo buscan volver a retomar el discurso y la idea de Marx, no exactamente como él la pensaba, pero encaminada a ese socialismo que está mal, no lo han hecho ver como algo malo, ¿sí? Pero realmente si lo analizamos y si no es tan malo, y si lo que realmente estamos viviendo ahora, esa neopolítica y neoliberalismo agresivo, brutal, porque arrasa con la vida y arrasa con las democracias, arrasa con las culturas y con lo que se tiene. Entonces, ese llamado que él hace deja mucho que pensar, porque es que aparentemente es muy cortico, pero muy profundo frente a las realidades. Y esa ética que hemos, que hemos visto que se debe tener, pero que la estamos dejando casi de lado como sociedad, incluso que él va es mucho más allá de esa ética. Él dice, es que es más, es hacer el consenso del respeto, de manera que no te lo tenga que recordar la norma, que yo sea consciente del respeto por el otro, que mi vecino tiene una cámara que, que me cuida, ¿sí? Lo protege a él, pero también me cuida a mí. Y llegamos a un consenso en el que esa cámara está grabando, aparentemente estaría violando unos derechos que yo tengo constitucionalmente a mi privacidad, pero también me está protegiendo. Pero los dos somos conscientes de esa realidad, de eso que estamos haciendo con esa cámara, y nos respetamos y tenemos un consenso, aunque no lo pronunciemos, pero lo sabemos, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante ese llamado que él hace y esa reflexión. Definitivamente, para dónde queremos ir como sociedad, como cultura, qué queremos asumir para nuestras futuras generaciones. Eso, porque hay un dicho que dice que le vamos a dejar a nuestras familias, que, y qué tierra le vamos a dejar a la familia, a la familia. Y yo lo cambiaría más bien, que, que individuos formados vamos a dejarle al país, para que nos pensemos y nos repensemos como sociedad pensante y en desarrollo, que es una cosa que hemos confundido desarrollo en lo económico y lo confundimos con un verdadero desarrollo social, un desarrollo, pero un desarrollo desde el respeto, desde el respeto por el otro, ese respeto que hemos abandonado, ese respeto que hemos dejado, que ya digo de nuevo, hemos olvidado tanto que se nos hace normal
el crimen, el asesinato, las violaciones a todos los derechos, la usurpación a las entidades públicas de una manera tan vergonzosa como sociedad, debiéramos estar muy avergonzados. Entonces, es eso, es como esa partecita que yo le entiendo a usted. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Pues muchas gracias a ti porque, y por fortuna, tú dejas testimonio y evidencia que el texto te ha conmovido y te ha llevado a muchas cosas, ¿cierto? El texto lo saca uno a mirar su contexto. Para eso son los textos, para mirar el contexto, no dejarlo ahí quieto. Y tú hablabas de que cómo te llevó y cómo subrayaste, me imagino allá, a Enrique Dussel sobre el otro. Ese el otro es lo que hace parte de la filosofía que se llama la filosofía de la alteridad, el otro o la otredad. Son unas expresiones bien bonitas. Estas expresiones corresponden precisamente al filósofo que les nombraba ahora, a Emmanuel Levinas, o Levinas, el lituano judío, quien, entre otras cosas, también patasarridea la filosofía. Él decía así: filosofía significa amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Y él dice, no, yo mejor prefiero llamar la filosofía como sabiduría que nace del amor. Y es tan sensible los textos de Levinas que los retoma Dussel, el teólogo, pues, de la liberación y el que estamos analizando, ya la idea de Levinas es que ese otro tiene rostro, y ese rostro es en el que yo mismo me veo, ¿cierto? Es muy poético, pero cuando yo veo al otro y actúo, yo siempre tengo, que era lo que tú decías, todos somos responsables, porque hay que ver al otro. Cuando veo al otro, tengo un sentimiento que es un sentimiento de compromiso. Esa palabra compromiso no se ha abandonado en la reflexión ética. La utiliza de la Cortina, la utilizan todos los filósofos que ustedes vayan a conocer. Compromiso, ética como compromiso, ¿cierto? Como compromiso, como responsabilidad. Y dices una cosa bien interesante. Se me llevaba a mí como que es que nosotros a veces no tenemos, porque Orfameri hacía relación pero a nuestra realidad, no tenemos un proyecto de nación. A veces parece que no supiéramos para dónde va. No, cada dirigente sabe para dónde va, para hacerse rico, para tener fincas, para tener propiedades, para construir sus, ¿cómo se llama? Centros comerciales, pero como que tengamos un proyecto de nación, no, era donde Orfameri me hacía recordar que eso causa pues como un cierto vacío, porque ella decía, es que no nos ponemos ni de acuerdo. Han pasado, que decía Orfameri, más de 200 años y seguimos en una indiferencia y en una, vamos como la Bartola, como se dice. La reflexión ética nos sirve para eso, para aproximarnos al otro y con el otro a de pronto tener un proyecto colectivo, un proyecto conjunto que nos haga caminar por una misma dirección. Bueno, ¿quién más tiene? Buscar ese crecimiento económico y ese proyecto que se tenga como decir quiero riquezas y hacerme a las riquezas, eso está bien, pero no pasar por encima de los otros para conseguirlo, ¿sí? Es eso, y además porque como sociedad yo al otro lo necesito. Así hay gente que diga, no, yo no necesito del otro. No, nosotros como seres sociales nos necesitamos. Y yo necesito al otro. Venga, nos necesitamos.
Mandela hizo algo muy hermoso cuando salió de la cárcel y él, a pesar de todo lo que vivió después del apartheid, de vivir todo lo que en prisión y lo que se estancó el país en cuanto a los derechos humanos, pero él todavía los llama a ellos y dice, venga, yo los necesito para que construyamos país, aquí cabemos todos, construyamos juntos. Y hace eso que Leonardo Wolf habla del amor por el otro, y ese amor por el otro debe ser cultivado porque nos necesitamos todos como sociedad para la construcción. Entonces, es eso bastante, muy hermoso el llamado. Lo difícil es emprender la marcha. Y muy hermosas tus referencias, muy hermosas cuando hablas de Mandela, porque para yo tener conciencia no necesito que el otro no tenga conciencia, sino que la conciencia del otro me hace reconocer la conciencia propia. Y es ahí que la conciencia del otro me hace reconocer a mí mi propia dimensión, a la vez que reconozco en el otro la dimensión del otro. Es bonito eso. Bueno, ¿quién más quiere tomar la palabra para que continuemos con este maravilloso buceo por los mares de la deóntica, de la filosofía que refiere a la ética? Profe, yo quiero agregar algo más. Dilo. Buena tarde, compañeros y todos. Sí, cuando hablamos de ética y hablamos del otro es porque de alguna forma nos sentimos reflejados, nos vemos en el otro, pero cuando vemos, como en este momento, en esta época, en esta actualidad, vemos que esos valores de ética se van perdiendo, nos sentimos en el fondo heridos y lastimados, pero lo que decía Orfameri es cierto, cada uno está como orientado a su fin, a sus propósitos, sin importar el otro, pero somos sociedad y somos parte fundamental de la sociedad y vinimos a hacer un mejor país, a hacer un mejor estado y a construir juntos precisamente. Y esa es la invitación y la reflexión precisamente del autor cuando nos habla de la liberación, es que la liberación está en tu interior, en la medida que tú proyectes esos valores, ese proyecto de vida bien construido, bien fundamentado, bien arraigado en lo que eres como ser humano útil a una sociedad, ¿sí? Útil a una sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera un país ideal, donde todos vieran y tuvieran la mirada como la tengo yo, pero desafortunadamente no sé porque como que nos estamos saliendo de ese entorno, porque somos muchos los buenos, como se dice, y se convierte en una frase de cajón, pero tenemos que seguir construyendo, no podemos perder la lucha en contra de los que no tienen valores, de los que no le ven sentido a la vida. Tenemos antes que motivarlos para que realmente encuentren ese sentido, y el sentido está en la naturaleza, en la poesía, en la flor, en el amor, está en todo. Entonces tenemos que de alguna forma proyectar eso, en la medida que lo proyectamos y lo hacemos. Yo siempre hablo del compromiso individual. Si yo lo hago y lo vivo de esta manera y lo proyecto hacia los otros, yo creo que las cosas se dan, así sea en mi entorno más cercano. Pero si todos los días luchamos y bregamos por eso, desde la educación, desde la misma misión que cada uno tiene y la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestro país, con nuestra patria, es construir país cada día, pero construirlo de una manera bonita, agradable. Y lo que decía ahorita Orfameri, no es dejar un terruño, no, es dejar unos buenos principios, un modelo a seguir, ¿sí? Creo que más adelante puedo agregar algo más, pero quiero dejar ahí en este momento. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, eso tienes razón, Mabel Rúa, porque siempre, y eso hay que reiterarlo, siempre la reflexión ética cae a eso mismo, a que nos comprometamos, y nos comprometamos con el otro, porque estamos en eso, en el ethos, no estamos en el ego, sino en el ethos. Entonces, de ahí que
nos veamos siempre de cara al otro, de cara al otro. Muchas gracias, Mabel Rúa. Compañeros, están invitados y tienen la palabra. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere participar? Vean, yo les planteo esto. Si quieren que nos inventemos